Seràs aquella que vas voler ser. Seràs la tres voltes rebel. Seràs un puny alçat al vent. I tu sols tu faràs vibrar 5 continents. Buenos días, soy María Jesús Antón, tengo 60 años recién cumplidos, muchas ganas de jubilarme ya, como algunas, y os voy a contar un poco mi vida, mi trayectoria sindical de paso por este sindicato. Nací el 1 de agosto de 1960 en un pueblecito muy pequeñito de Teruel, que se llama Portalrubio. Tan pequeñito que, bueno, pues cuando yo estaba allí había una tiendecica y un bar, y en estos momentos ni eso. Es una pequeña aldea de gente que se dedica al campo, no hay otra cosa de que dedicarse allí, y bueno, pues ese fue mi lugar de nacimiento. Éramos 5 hermanos, murió una hermana mía cuando tenía 14 años, a la cual yo no recuerdo porque era muy pequeña, y entonces quedamos 4, 2 chicos y 2 chicas. Mi padre se dedicaba al campo, mi madre al campo y a la casa y al criado de los hijos. Mis hermanos, yo soy la pequeña de los 5 hermanos, además vine un poco por descuido. De hecho, con mi hermano mayor me llevo 15 años y soy la pequeña que no me esperaba nadie. Y recuerdo a mis hermanos cuando me cuentan, ahora mayores ya, que eso, que el día que mi madre me parió, pues iba a llevarles la comida al campo, a mi padre y a mis hermanos. Quiero decir, bueno, pues un ambiente completamente de pueblo pequeño, de campo y poco más. Por esa situación, bueno, en cuanto a temas políticos, en mi casa no se hablaba de política. Quiero decir, mis padres eran bastante apolíticos. Yo creo que vivieron la guerra civil por la zona donde les tocó. Quiero decir, si eran rojos, si eran nacionales, eran nacionales, o sea, no tenían mayor adscripción política. Y no era un tema que se hablaba en casa. Entonces yo en mi casa nunca he oído hablar de política porque no hablaban de ello. Entonces la vida en el pueblo, pues efectivamente era la agricultura y ya está. Si el tiempo era bueno, pues había cosecha. Si el tiempo era malo, pues no había cosecha. Y eso se dificultaba mucho el poder crecer. Entonces mis hermanos mayores estuvieron trabajando aparte en el campo, en las minas de carbón de Andorra, un pueblecillo de Teruel que se llama Andorra. Y bueno, pues vieron que efectivamente eso no era plan. Un hermano de mi madre se vino a vivir aquí a Valencia y entonces animó un poco al resto de la familia a que había más futuro aquí que allí en el pueblo. Entonces mis hermanos mayores se vinieron, después se trajeron a mi hermana, yo me quedé con mis padres en el pueblo y cuando tenía 8 años pues decidieron venirse también para acá y entonces ya pues vinimos todos, compraron un piso y vivíamos todos allí. Como os decía antes, soy la pequeña de casa, con lo cual yo me he criado siempre como hija única, prácticamente, porque cuando ya sí que vine a Valencia, mis hermanos eran muy mayores y ya tenían sus novias, estaban comprándose sus casas, se casaron, se fueron, quiero decir que he convivido bastante sola con mis padres, más con unos padres mayores. Mi madre tenía 42 años cuando yo nací, que habían sufrido mucho la muerte de mi hermana y demás. Yo recuerdo fotos de mi comunión donde la foto de mis padres parecían más mayores que cuando se murieron, o sea, todos de negro y demás, ¿no? Entonces, bueno, pues esa ha sido mi infancia. Entonces, cuando vine aquí a Valencia a los 8 años, fui a una escuela pública, bueno, mi pueblo lógicamente iba también a la escuela pública, íbamos a turnos, que había muchos niños, que cuando ahora se habla del tema de los turnos continuados en la escuela, yo ya lo viví, porque era un colegio donde había muchos niños. Y entonces pues había turnos de mañanas y turnos de tardes. Yo iba al turno de mañana, o sea que mi vida ha sido siempre de turno de mañanas en todos los sitios. Entonces fui a la escuela, creo que he sido siempre una niña buena, o sea, no he sido una niña rebelde ni ese tipo de cosas, quizá demasiado, pero bueno, ahí estamos, ¿no? Entonces fui a la escuela, hice la EGB, me pilló la EGB ya, acabé con 14 años y quise seguir estudiando, pero también quise trabajar, porque en mi casa, como os decía antes, pues mi padre cuando vino aquí a Valencia encontró trabajo en un matadero de aves, que trabajaba por la noche y tenía su sueldo normal y corriente, no recuerdo cuánto ganaría, pero vamos, que la situación económica de mi casa no era
lógicamente de lujo, porque mis hermanos estaban comprándose su propia casa. Entonces yo veía la necesidad de que había que aportar a casa ingresos económicos. Entonces, con 14 años recién cumplidos, cuando acabé el cole, conocí a una hermana de mi cuñada que trabajaba en el Hospital La Fe de limpieza y que necesitaban gente, y dije, pues me voy, ¿no? Y entonces empecé a trabajar allí. Como tenía claro que quería seguir estudiando, entonces estudiaba por la noche. Entonces empecé a hacer formación profesional administrativa en horario nocturno, hice el FP de primer grado, y cuando terminé el FP de primer grado me apunté a BUP, que era ya, o sea, fui iniciadora de la EGB, iniciadora del BUP. Entonces me apunté también en el nocturno, y por la mañana trabajaba, y de 6 a 10 iba al instituto. Hice los 2 años de BUP, porque al haber hecho formación profesional administrativa me convalidaba el primer año, entonces hice 2 años de BUP, pasé a COU, pero cuando pasé a COU, me estoy liando un poco con las fechas, me parece. No, quiero decir, cuando empecé COU me había casado, o sea, me casé con 21 años, y cuando hice COU, porque todo eso lo hice con tranquilidad y todo demás, me quedé embarazada. Entonces ya trabajar, embarazo, sindicalismo, que no he contado todavía, y estudiar, ya consideré que era demasiado, y entonces COU no lo terminé, lo dejé ahí. Eso en cuanto a mi vida en concreto.